para, eh, pues para conectar esta relación y poder crecer juntos, ¿sí? Bueno, les decía, bueno, bienvenidos. Aquí me aparece alguien como Hewlett Packard. Me gustaría saber qué nombre está detrás de ese computador. Consuelo Parra. Bueno, muy bien. Entonces, Vida Plena, para las personas que nos visitan por primera vez, es una comunidad de emprendimiento. Nosotros estamos aprendiendo, Johnny, bienvenido. Estamos aprendiendo de principios espirituales del éxito a través de la educación. Es el componente principal, ¿sí? En Romanos 12:2 dice la Biblia que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Carlos Javier y Astrid, bienvenidos, Carlos Javier y Astrid. Si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Entonces yo quiero compartirles una serie de principios a través de nuestra comunidad de emprendimiento de Vida Plena. Nos encontramos todos los lunes a las 7:30 de la noche para aprender principios fundamentales de éxito. Hay un libro fabuloso que se llama La espiritualidad del éxito, hacerse rico con integridad. A mí me da mucha tristeza que en América Latina, en Colombia, muchas de las personas que han construido riqueza lo han hecho sin integridad, pero a través de Vida Plena estamos aprendiendo a construir riqueza para nosotros y nuestros hijos con integridad. Y la riqueza no es nada malo. La riqueza nos permite a nosotros ser de bendición para muchas personas, ¿sí? Abraham era un hombre rico, Jacob era un hombre rico. Bienvenida, Mari. Bienvenido, Yasmir. Eh, Jacob era un hombre rico, Isaac era un hombre rico. Y estamos profundizando en este libro que se llama Los 5 secretos financieros, los 5 secretos para el éxito financiero que el 96% de nosotros no conocen. Lo interesante es que el autor se llama Craig Hill y Craig Hill es una persona que eh, ha descrito los principios espirituales de éxito que han utilizado los judíos a través de la historia, con lo cual ellos han construido riqueza. ¿Mm? Con los cuales han construido riqueza. Entonces, hoy vamos a ver un poquito sobre el primer capítulo de este libro, Los 5 secretos para el éxito financiero. Yo se los puedo conseguir entre 40 y 50 mil pesos dependiendo la ciudad, porque si se envía uno solo, el envío vale más, pero si se envían varios a la ciudad, pues se puede costear a un bajo precio. 40 o 50 mil pesos dependiendo la ciudad y la cantidad de libros. ¿Mm? Hoy vamos a ver el primer capítulo. Tiene que ver con construir a través de la mayordomía. Construir a través de la mayordomía. Además de que puedan encender sus cámaras y podamos verlos también en pantalla, me encantaría invitarlos a que puedan tener un cuadernito donde puedan tomar nota, ¿sí? Un cuadernito con un lápiz, porque los psicólogos enseñan que uno aprende el doble cuando uno escribe que cuando uno solamente escucha. Y obviamente aprende muchísimo más cuando uno enseña. Así que hoy voy a aprender muchísimo con ustedes y de ustedes a partir de esta conversación. Construir a través de la mayordomía. Mayordomía significa administración. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no nos podemos llevar nada después de la muerte? ¿Sí? No nos podemos llevar absolutamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos dueños de absolutamente nada. Simplemente somos mayordomos. Uno de los principios maravillosos que estamos aprendiendo con Vida Plena es que los ricos no trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Y la gran mayoría de nosotros juzgamos a las personas que están en riqueza, decimos, ay no, que es que solamente piensa en plata, solamente es un tacaño, lo que sea. No, 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 no. Eso más bien tiene que ver con nosotros, con nuestra manera de pensar. Muchos de nosotros hemos trabajado 5, 10, 15, 20 años por dinero y aceptamos un trabajo o aceptamos un negocio simplemente pensando en cuánto me voy a ganar. Definitivamente ese no es el principio de éxito espiritual. El principio de éxito espiritual tiene que ver con que lo que yo hago es acceder a sabiduría, buscar entendimiento
para hacer que el dinero trabaje para mí. Entonces, hoy voy a compartirles 5 principios súper importantes. Sí, antes de entrar en materia, quiero compartirles 5 principios súper importantes de la administración del dinero. Y el primer principio lo vamos a ver hoy, que tiene que ver con la mayordomía. Quiero que sepan que el 96% de las personas que no viven en riqueza, sino en pobreza, creen que un rico y un pobre se definen por cuánto dinero recibe alguien. La mayoría de nosotros definimos si es rico o si es pobre por cuánto dinero recibe esta persona. Pero el 4%, o sea, los ricos, definen a los ricos como personas que voluntariamente limitan sus gastos y eligen invertir en cosas que multiplican y personas que multiplican. Los pobres están definidos por los ricos del 4% como personas que gastan el 100% o más del dinero que ganan cada mes. Si nosotros gastamos el 100% o más de lo que recibimos, estamos clasificados como pobres. Pero si nosotros nos limitamos voluntariamente, limitamos nuestros gastos y elegimos invertir una porción que multiplique, entonces no importa si en nuestra cuenta hay mucho dinero o poco dinero, pero si ya estamos haciendo eso de invertir, de multiplicar, entonces ya estamos calificados como personas con riqueza. Si alguien es pobre o rico depende de cómo piense y se comporte, no de lo que tenga en sus bolsillos en este momento. Solo el 4% de la gente pondrá su dinero en varios tarros y jamás moverán el dinero entre tarros. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo somos fieles mayordomos, cómo a través de la historia los judíos han podido construir riqueza utilizando 5 tarros, ¿sí? Y al final les voy a contar un testimonio maravilloso de mis hijos en donde hemos aplicado este principio y ha sido una bendición. Todo lo que yo trato de compartir, lo comparto desde el ejemplo, no es teoría, porque parte de la educación que tenemos en vida plena es que sea coherente. Coherente, ¿qué quiere decir? Que la persona que tiene la oportunidad de compartir información es una persona que ya está teniendo los resultados respecto a eso. ¿Y usted qué va a decir al principio cuando ve la palabra diezmo? ¡Ay, ya nos van a cobrar dinero! No, señores. Menos mal que ninguno de ustedes entró aquí pagando ningún solo centavo. Pero quiero invitarlos a pensar lo siguiente. El diezmo es un principio que en hebreo está relacionado con un principio que se llama tzedekah. Tzedekah, ¿sí? Y este principio tiene que ver con la justicia y con la generosidad. ¿Sí? Cuando yo diezmo, y diezmo significa 10%, desde el Génesis hasta todo el Antiguo Testamento vemos claramente el diezmo en diferentes momentos. ¿Por qué prosperan los judíos? Primera razón, porque ellos saben que todo es de Dios. Dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, si el oro y la plata le pertenecen a Dios, nosotros reconocemos a Dios y nuestra relación con lo eterno a través del diezmo. Muchos dirán, ay, pero es que, ¿quién utiliza ese diezmo? Eso no es problema de nosotros. Lo interesante aquí, amigos y amigas, es que cuando yo diezmo es un principio mío espiritual, y lo que estoy haciendo es construyendo una relación con lo eterno, donde yo reconozco que a Dios le pertenece todo. ¿Cuál es la manera correcta de manejar el diezmo? Cuando yo lo doy a una comunidad donde estoy creciendo espiritualmente. Llámese mi iglesia, llámese mi grupo de oración, llámese un espacio en donde yo esté creciendo espiritualmente. Ahí es el lugar donde yo llevo el diezmo. ¿Qué hacen esas personas con el diezmo? Eso le corresponde a ellos. Pero si yo quiero prosperar como han prosperado los judíos por más de 5.000 años, entonces yo debo aplicar el principio del diezmo. El diezmo me recuerda que todo es de Dios. Construyo mi relación con lo eterno reconociendo que yo soy un solamente administrador. Y es importante ver que no somos dueños de nuestras posesiones. Somos mayordomos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo administro mi cuerpo, administro mi tiempo, administro mis recursos. Cuando vemos en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, Abraham fue a una batalla
conquistó en esa batalla y cuando regresó, le dio el diezmo de todo lo que había ganado en ese botín a Melquisedec, que era el rey de Salem. Y Melquisedec, en el Nuevo Testamento, a través de Hebreos, vemos que es una señal de Jesucristo, ¿sí? Entonces, Abraham desde el principio ya estaba entregando los diezmos. Y sin irnos tan lejos a la historia bíblica, pues quiero que sepamos que John D. Rockefeller, que fue uno de los magnates más importantes de los Estados Unidos, que construyó su riqueza a través del petróleo, a través de los bancos, a través de los ferrocarriles, desde joven diezmaba rigurosamente el 10% de cada dólar que ganaba, incluso cuando trabajaba por centavos. Llegó a ser el hombre más rico de su época y atribuía su éxito a su fidelidad en reconocer a Dios como el dueño de todo. Este dinero no es de nosotros, del que damos a Dios. Mejor dicho, es el dinero de Dios que nos permite administrarlo como una prueba calificativa. ¿Queremos ser calificados para poder administrar más y más dinero? Lo primero que tenemos que ser fieles es el diezmo. En la Kabbalah, que son los principios que estudian los judíos a nivel profundo, a nivel espiritual, se encuentra que todo proviene de Dios. El ser humano es solamente un administrador de los recursos, no es propietario absoluto. El diezmo es un acto de fe, es una forma de honrar a Dios, reconociendo su señorío sobre nuestra vida material. Cuando yo diezmo, me abro a lo material, me abro a la bendición. En Malaquías 3:10 dice que Dios nos dice, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobren y abunden. Consagración. La décima parte representa la totalidad. Al entregar el 10%, declaro que el 100% restante le pertenece a Dios. Cuando yo no soy capaz de dar ese paso del diezmo, entonces yo considero que yo soy dueño de todo y no estoy dejando a Dios fluir en mi economía, en mi riqueza. ¿Sí? Hay un principio energético espiritual que las personas que profundizan, los sabios que estudian la Torá, que estudian la Biblia, de unos principios profundos, dicen que dar activa la ley espiritual del flujo y el retorno. Al liberar recursos materiales, creo un espacio para recibir más. Los sabios de la Kabbalah piensan en una cosa que se llama el Tikkun Olam. Tikkun Olam, que significa reparar el mundo. El diezmo no es solamente para bendecirme a mí, sino para ayudar y reparar a sanar el mundo a través de la generosidad. Cuando yo doy mis diezmos en una comunidad espiritual donde otras personas se edifican, estoy permitiendo no solamente que yo me edifique, sino que otras personas sean edificadas a través de lo que yo aporto en esta comunidad. También dentro de la Kabbalah hay un principio que es del diezmo de transformación interna. El diezmo enseña a vencer mi egoísmo, a liberar el apego a lo material y a vivir desde una abundancia interior, cuando yo creo que yo soy una persona abundante y plena. Mm, es un canal de bendición. No se trata solo de dinero, sino de ser un conducto, un canal de bendición en la tierra, porque hay mucha pobreza y mucha necesidad, tanto espiritual, emocional como física en la vida de las personas. En resumen, tanto en la Biblia como en la Kabbalah, los sabios que estudian la Torá de manera profunda, el diezmo es una disciplina de fe, honra y circulación espiritual. Además del ejemplo de John D. Rockefeller, por ejemplo, R. G. Letourneau fue un industrial inventor de maquinaria pesada, no solo diezmaba, sino que él entregaba el 90% y vivía con el 10%. Se le conocía como el empresario de Dios. Muchos de nosotros hemos escuchado en Estados Unidos las tiendas JCPenney, JCPenney, una cadena de tiendas por descuento grandísimas en todos los Estados Unidos. Él diezmaba de todos sus ingresos, inclusive en tiempos donde estaba quebrado financieramente. John D. Rockefeller decía, no doy porque tengo, tengo porque doy.
En hebreo, la palabra tener no existe. Significa, la palabra tener es un concepto que es yesh li, que significa hay para mí. Entonces, si lo ponemos en hebreo, diría John Rockefeller, no doy porque haya para mí, sino que hay para mí porque doy. Segundo principio de la buena administración, la generosidad. La generosidad. Si nos devolvemos un momentico, el diezmo construye mi relación con lo eterno, pero la generosidad construye mi relación con otros. Ofrezco recursos para bendecir a otros. Soy un canal, no una represa. Sembrar no es perder, es confiar en que lo que entrego hoy, Dios lo multiplica mañana. Jesús mismo dijo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo verdadero va a ser fiel. Cuando yo estoy capacitado para dar aquí, de este lado de la eternidad, Dios me va a confiar bendiciones al otro lado de la eternidad. Y aquí hay una frase maravillosa de Mahatma Gandhi que dice, generosidad no es una cuestión de dinero, sino del corazón. A través de nuestra generosidad, nosotros mostramos cómo está nuestro corazón. Hay una historia bíblica maravillosa, la historia del buen samaritano. Vemos que había una división entre judíos y samaritanos. Los judíos habían guardado 100% la Torá y eran muy cuidadosos de no cometer errores en guardar la palabra de Dios. Los samaritanos se habían mezclado con otras naciones, habían conectado con otros dioses paganos y pues estaban realmente como muy separados, llamémoslo así, de lo que eran los judíos. Pero vamos a ver que Jesús habla de una parábola de un samaritano. Aquellos que los judíos no valoraban, este samaritano lo dio todo. Recogió a un enfermo en medio del camino, lo llevó a un albergue para que le sanaran las heridas, pagó todo lo que necesitaban para que lo protegieran y dijo que después, si se necesitaba más recursos, él venía y pagaba más. Desde ahí, la gran mayoría de hospitales en el mundo se llaman el Buen Samaritano. Hospital El Samaritano, el Buen Samaritano. Este es un ejemplo verdadero de generosidad. Pero hay historias no tan lejanas. La Madre Teresa de Calcuta era una mujer que sin poseer grandes riquezas, no solamente dio dinero, sino dio toda su vida sirviendo a los más pobres y necesitados en la India. Su ofrenda no solamente fue en recursos financieros, sino en tiempo, amor y compasión. Se convirtió en un símbolo mundial de generosidad desinteresada. Hasta aquí nos hemos conectado primeramente con lo eterno y con los demás. Ahora, queremos ver cómo vamos a crecer en relación con nuestro futuro. Pues este es uno de los principios que hace que se genere multiplicación. La gran mayoría de nosotros, amigos y amigas, no nos enseñaron esto en la casa. Cuando éramos pequeños nos daban un billete de 5.000, un billete de 10.000, nos daban un billete de 2.000, de 500 pesos, dependiendo la edad que cada uno de nosotros tuviéramos. ¿Y qué hacíamos? Nos gastábamos todo. Escríbame ahí en el chat. Cuando usted era niño, ¿ahorraba o se gastaba todo? Si usted ahorraba, escriba un uno. Si usted se gastaba todo, escriba un 2. Ahí en el chat. Cuando usted era niño, ¿ahorraba o gastaba? La gran mayoría gastábamos todo lo que teníamos. Muy bien, gracias. Bueno, y ahora, además de ahorro, ¿usted invertía? ¿En su familia le enseñaron a invertir? Si le enseñaron a invertir, marque uno. Si no le enseñaron a invertir, marque 2. Por favor, en el chat. De pronto algunos nos enseñaron a invertir, pero la gran mayoría no nos enseñaron a invertir. El ahorro y la inversión me ayuda a construir una relación con el futuro. El diezmo construye mi relación con lo eterno. La ofrenda, la generosidad, construye mi relación con los demás
pero el ahorro y la inversión construyen mi relación con el futuro, con el futuro. ¿Mm? Ahorrar e invertir es sembrar en fe, creyendo que el mañana tiene promesas. Si hoy soy sabio, depende de mi sabiduría. Hay un versículo bíblico que me parece genial, que está en Proverbios 21:5, dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y hay un administrador muy importante que se llama Peter Drucker. Dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Este es un empresario muy importante que ha sido escuchado por miles de personas en las mejores universidades, incluida la Universidad de Harvard. Y dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y vamos con algunas historias que ilustran esta información de la inversión. José, cuando fue administrador en Egipto, quedó como segundo al mando y durante una etapa él le enseñó al faraón de Egipto a guardar durante 7 años de abundancia para prepararse para los 7 años de escasez. Fue la única nación que guardó dinero para los 7 años de escasez durante los 7 años de abundancia. Cuando se fue acabando eh, el trigo en las diferentes naciones, las naciones venían a comprar trigo y con ese trigo, con ese dinero, pues ahí habían hecho una inversión impresionante. De tal manera que el faraón de Egipto se volvió el dueño de toda una región grandísima alrededor de Egipto. Y eso nos muestra cómo José aplicó el principio del ahorro y de la inversión. Cuando las personas ya no podían pagar con dinero por el trigo y por el alimento, pagaban con tierras, de tal manera que todas esas tierras pasaron a manos de Faraón. Cuando después no podían pagar con tierra, pagaron con su propio trabajo. Entonces, realmente ese es un principio de inversión que está en la Biblia. Ahora, más cercano a las historias contemporáneas, pues Warren Buffett. Warren Buffett está entre los top 5 hombres más ricos del mundo. Y Warren Buffett desde niño había ahorrado e invertido sistemáticamente. Él compró su primer paquete de acciones a los 11 años. Con disciplina construyó una de las grandes fortunas del mundo. Tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway. Y en este portafolio tiene empresas como Coca-Cola, como Apple, es dueño de grandes porciones de estas empresas y además tiene múltiples empresas que incluso ni siquiera están en la bolsa. Ha construido una de las mayores fortunas del mundo a través del ahorro inteligente y la inversión a largo plazo. Aquí quiero hacer una acotación. Si a usted le están hablando de aplicaciones para empezar a invertir, que usted invierta ahorita y retire mañana, que invierta ahorita y retire mañana, ojo con eso porque eso no se llama inversión. Eso se llama trading. Y el trading es un trabajo de comprar y vender acciones. Y ese trabajo puede generar buenas utilidades, pero también puede generar grandes pérdidas. El principio de Warren Buffett es la inversión a largo plazo. ¿Mm? También vemos a Howard Schultz, el fundador de Starbucks. Schultz creció en la pobreza en Brooklyn. Al llegar a Starbucks, apostó todo en una visión de transformar una pequeña cafetería en una cultura global del café. Su inversión inicial fue arriesgada, pero su siembra constante en el negocio y en la gente. Esto es súper interesante. Howard Schultz concebía a sus empleados no como empleados, sino como socios. Cada una de las personas que trabajan en un Starbucks tiene la posibilidad de comprar acciones de la misma empresa. Y esto lo llevó a construir un imperio. Bueno, y vamos a pasar ya casito al último principio de estos primeros 5, que tiene que ver con el gastar. ¿Mm? El gastar. Bueno, para los que gastábamos todo cuando éramos niños,
pues aquí hay un principio de limitación del gasto. Cuando yo limito el gasto, estoy construyendo mi administración con gratitud y disciplina. Entonces, el diezmo me conecta con lo eterno, la ofrenda y la generosidad me conecta con los demás, el ahorro y la inversión me conecta con el futuro y el gasto me conecta con mi disciplina y con la gratitud, con mi disciplina y con la gratitud. Gastar sabiamente refleja amor propio, amor a mi familia y respeto por Dios. La disciplina trae libertad, no limitación. Hay un proverbio maravilloso que nos dice, hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Hay tesoro precioso y aceite en la casa del sabio. Si yo con sabiduría sé administrar, va a haber tesoro precioso y aceite. El aceite era un reflejo de la presencia misma de Dios. Pero el hombre insensato todo lo disipa. Está demostrado estadísticamente que el 80% de las personas que tienen 60 años hoy en día tienen menos dinero que cuando tenían 20. Imagínense, el 80% de las personas hoy en día tienen menos dinero cuando tienen 60 que cuando tenían 20 años. ¿Qué nos ha faltado, queridos amigos? Sabiduría. Hay una frase célebre que me parece maravillosa. Benjamin Franklin, además de inversionista, fue un hombre muy importante en la política de Norteamérica. Dice, el hombre que conquista su propio gasto es más grande que el que conquista una ciudad. El hombre que conquista su propio gasto es más grande que el que conquista una ciudad. Y aquí vemos, por ejemplo, la historia trágica de el hijo pródigo que malgasta todos sus bienes y pierde su herencia. Pero mm, también vemos, por ejemplo, otra historia trágica, Mike Tyson. Mike Tyson ganó más de 400 millones de dólares en su carrera de boxeo, pero gastó imprudentemente en lujos innecesarios. Terminó en bancarrota, mostrando cómo una mala administración del gasto puede destruir hasta las mayores riquezas. Bueno, mientras les dejo aquí mi código de escáner para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, quiero contarles un par de testimonios de este primer capítulo de los 5 secretos, ¿sí? Yo los invito a que a ustedes mismos adquieran este libro y lo puedan disfrutar. Mm, Cuando yo me leí este libro en 2014, yo dije, yo tengo que empezar a cambiar mi generación. Y esto yo lo llamo, Santiago, perdón que te interrumpa, qué pena contigo. ¿Tú podrías compartir en el chat los libros que estás comentando? claro que sí, claro que sí. Gracias. Amor Bella, ¿tú puedes ayudarme a escribir los nombres de los libros, porfa, ahí en el chat mientras yo voy contando esta historia? Si mi esposo o mi hija me hacen ese favor. Bueno, entonces, queridos, si no, al final del testimonio ya los escribo. Em, un testimonio maravilloso que pasó con mi esposa y mis hijos, que nosotros lo llamamos el poder de los 5.000 pesos. El poder de los 5.000 pesos. Cuando yo me leí este libro en 2014, mi hija tenía 3 añitos. ¿M? Y mi hijo tenía 0 añitos porque nació en el 2014. Pero más adelante nosotros, cuando ya fueron creciendo, nosotros empezamos a darles no 10.000, ni 20.000, ni 30.000 pesos diarios, sino que les dábamos 5.000 pesos a la semana. 5.000 pesos a la semana. Todavía lo seguimos haciendo. 5.000 pesos a la semana. Uno puede pensar, pero 5.000 pesos a la semana, ¿para qué alcanza? Bueno, nosotros a nuestra hija le empezamos a enseñar prudentemente a administrar el gasto. Y ella tenía 5 tarritos. Todavía los tiene, 5 tarritos. Ya como es más grande, pues ya no lo tiene en tarritos, sino en una billetera. Y en eso, y pues pasando por tiempo, lo primero que hicimos fue un negocio con ella de empezar
a hacer bisutería como esta, y se llamó en ese momento Salome Designs. Ella tenía 9 años cuando empezó ese proyecto y entonces ella guardaba el 10%, eran 500 pesos para el diezmo, 500 pesos para la ofrenda, sacaba 500 pesos para ahorrar y 1.000 pesitos para invertir. Le quedaban 2.500 pesos para gastar a la semana. Tiempo con tiempo, pues cuando ya su tarrito de inversión había crecido, creo que había llegado como a los 50.000 pesos, compramos las primeras Shakiras, los primeros hilitos y ella empezó a producir pulseras. Al empezar a producir pulseras, pues empezamos a comercializarlas dentro de los amigos, en el conjunto en Bogotá. Y cuando llegamos a Montería, pues vimos un gran potencial. Nos invitaron a varias ferias de trabajo, de trabajo infantil, o sea, de trabajo infantil no, sino varias ferias de emprendimiento infantil. Y ella llevó su emprendimiento a esos lugares. Para hacerles corto el cuento, ella fue acumulando, acumulando, acumulando y cuando fue a cumplir sus 11 años, ella quería un piano. Ella empezó a tocar el piano, queridos amigos, un piano de cartón. Sí, por ahí tengo las fotos, pero ella empezó a tocar el piano con un piano, ella pintó un piano de cartón y empezó a tocar el piano con un piano de cartón. Y nos dice, papi, ya es hora de que nosotros podamos comprar nuestro primer piano. Y yo le digo, ¿cuánto tienes? Tenía 500.000 pesos ahorrados. Y el piano valía 1.000.000 de pesos. Una niña de 11 años tenía 500.000 pesos ahorrados a partir de los 5.000 pesitos semanales. Y ella empezó a ser fiel y fiel y fiel. Y empezamos a hacer una cosa que lo vamos a ver dentro de 8 días, que se llama el principio de la visión. El principio de la visión es contar la visión a otros. Entre otras, amigos, hago un paréntesis para contarles que la visión que tiene Vida Plena es construir libertad financiera para 6.000 familias, que 6.000 familias a través de esta metodología de vida plena puedan alcanzar libertad financiera. Esa es nuestra visión. Así que usted cuando vaya a invitar a alguien a que se conecte los lunes, diga, bueno, yo quiero ser una de esas 6.000 familias, ¿sí? Y a través de ustedes, ¿cuántas familias más se van a conectar? Cierro este paréntesis, Santiago, qué pena que yo te interrumpa nuevamente. ¿Me ¿sí? podrías repetir cómo repartieron las ganancias de los primeros 5.000 pesos? ¿En qué porcentaje? diez Por por favor. ciento diezmos. Ah, bueno, buena pregunta, Víctor. Usemos las manos, ¿sí? Cada uno use sus propias manos y se lo va a aprender con sus propias manos, ¿sí? Cojamos la mano izquierda, es la que nos conecta con Dios y con los otros, y la mano derecha la que me conecta conmigo, ¿sí? Entonces, el dedo meñique, 10% diezmo. El dedo anular, 10% ofrenda. Aquí activé mi relación con lo eterno y mi relación con los otros. 10% para el ahorro. ¿Y el ahorro para qué se utiliza? Para el corto plazo, ¿sí? El ahorro es para el corto plazo, para un viaje, para un electrodoméstico, para alguna cosa que necesite de corto plazo. El corto plazo es inferior a un año, ¿sí? Y la inversión se utiliza para el largo plazo. Entonces, la inversión es, me toca bajar aquí la mano porque si no me sube la mano. La inversión es el 20%, 20%. 10% ahorro, 10% ofrenda, 10% diezmo y 20% inversión. Cuando ya agoté este 50%, me queda un restante 50%. Y este 50% es el que utilizan los judíos para gastar. Me gano 1.000.000, gasto 500.000. El resto es para esto, ¿sí? Ahora, posiblemente si no lo hemos hecho hasta aquí, tengo 40, 50 años y no lo he hecho hasta aquí, no se afanen. Al cierre de este libro vamos a ver una fórmula en que podemos ajustar esos porcentajes, en el que podemos gastar un 80% y repartimos lo otro. Pero no me quiero adelantar a eso. Al cierre del libro les digo cómo puedo empezar si no lo he hecho nunca. Pero en el caso de mi hija, como ella no tenía mucho que gastar, ella sí gastaba solamente el 50%. ¿Quedó claro, Víctor? Sí, señor. Muchísimas gracias, Santiago. Hermosa, ¿puedes escribir el nombre completo del libro con el autor, porfa, en el chat? Bueno, eh, y eh,
Mi hija, utilizamos el otro principio que lo vamos a ver dentro de 8 días, que se llama contar la visión. Con contar la visión que hicimos, ya teníamos la mitad del piano, nos faltaba ¿qué? La otra mitad. Entonces empezamos a contarle la visión a otras personas, le mandamos la foto de Sally tocando el piano de cartón. Y obviamente, pues eso tocó el corazón de muchas personas, tíos míos, mis papás, mis suegros, familia, ¿sí? Pero qué interesante porque ya la niña tenía la mitad. Ella logró con su mitad poder influenciar a los demás para que se unieran a su sueño, ¿sí? Y los demás fueron inversionistas de su sueño. Pero si ella no era capaz de invertir en su propio sueño, ¿será que los demás iban a invertir en el sueño de ella? Wow, increíble. Entonces, a los 11 años, Dios nos regaló la oportunidad de que ella comprara su propio piano, su primer piano de 1 millón de pesos, y hoy le sirve al Señor a través de la música. Yo quiero bendecir la vida de mi hija, bendecir el nombre de Dios, porque todo esto es por la gracia de Dios, no es por nosotros aplicando estos principios. Al poco tiempo, Amor, mi hijo, dime, Santi, qué ¿sí? pena. Y quería rectificar que, digamos, la primera inversión que ella tuvo fue la bicicleta, que costó 250.000 pesos y la compró 100% ella cuando tenía 9 años. Vivíamos en Bogotá. Gracias, mi amor. Su bicicleta y su piano fueron sus primeras inversiones y ya ella los hizo. Bueno. Con mi hijo sucedió algo parecido. Cuando ya él vio que la hermanita tenía su piano, pues él se montó en otro plano, ¿sí? Y él quería su batería. Entonces, los que conocen a mi hijo tienen una capacidad comunicativa impresionante. Entonces yo le dije, bueno, te invito a mi negocio. Y entonces hicimos una serie de actividades en donde él empezaba a contarle a los otros lo que hacíamos en nuestro negocio. También le va a sus 5.000 mensuales, 5.000 mensuales, 5.000 mensuales, 5.000 semanales. Él hacía lo mismo, muy fiel con su diezmo y muy fiel con su ofrenda. Y Dios le permitió de la misma historia comprarse su propia batería, ¿sí? Comprarse su propia batería. Santiago, qué pena otra pregunta. En el 20% que tú me dices que se destina a inversión, ¿me podrías dar ejemplos en qué se puede invertir, Muy por buena favor? pregunta, ya voy para allá porque eso va parte del testimonio. Ya voy para allá, es parte del testimonio. Vale. Entonces, mi hijo a sus 8 años se compró su propia batería y con la misma historia, con su tarro de inversión, con su tarro de ahorro, con su tarro de negocios y obviamente contando la visión, ¿sí? La batería valía el doble que lo que valía el piano, ¿sí? Pero de igual manera al principio funcionó exactamente igual y Dios trajo esa bendición a nuestra familia de esa manera. Y hoy nuestros dos hijos están sirviéndole al Señor y aprendiendo a utilizar su vida para servir al Señor a través de la música. Ahora, cuando ya empezamos a invertir, dice este libro, este es otro libro, si quieres puedes anotar el nombre ahí, se llama La espiritualidad del éxito, hacerse rico con integridad, la espiritualidad del éxito, hacerse rico con integridad, y el autor se llama Vincent M. Rossi. En el capítulo que me estoy leyendo, que se llama ¿Qué es el éxito? Él dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y el maestro puede ser uno mismo, uno mismo. En mi caso fue mi papá. Mi papá había empezado a invertir a través de una plataforma que se llama TRI. TRI. Voy a escribirla en el chat, que esta no me demoro tanto escribiendo. TRI. ¿Sí? Es una plataforma. El autor de la espiritualidad del éxito es Vincent M. Rossi. Vincent M. Rossi. ¿Sí? Eh, y entonces mi papá aprendió a conocer una plataforma que se llama TRI. Antes de bajar la aplicación y empezar a invertir, yo los invito, los que me quieran escribir, les voy a compartir una serie de conferencias de inversionistas que ya utilizan esa plataforma y hacen inversiones, ¿sí?
En mi caso particular, aprendí de mi papá y aprendí de estos autores. Uno se llama Sebastián Toro, el otro se llama Sebastián Celis, ¿sí? ¿Qué es lo que hace TRI? Y esto lo vamos a ver más adelante, el otro, no dentro de 8 sino dentro de 15 vamos a ver el principio de la inversión y lo explico más claramente, ¿sí? Pero las bolsas de valores es donde las empresas, los gobiernos, traen títulos valores, llamados acciones, llamados bonos o llamados ETFs. Y ahí negocian, y también monedas, negocian títulos valores, ¿sí? En esas bolsas no todo el mundo puede entrar. Puede entrar a través de una cosa que se llaman los brokers o intermediarios, que están regulados por la Superintendencia Financiera. Bueno, TRI está aliado con un broker que se llama Acciones y Valores. Y a través de ese broker ellos pueden entrar a la bolsa y uno puede comprar acciones, puede comprar bonos, puede comprar ETFs, que los ETFs son grupos de acciones, y puede comprar monedas. ¿Mm? Y a través de esa plataforma, pues yo lo he ido aprendiendo con mi papá y bueno, hemos ido aprendiendo a comprar empresas como Nubank, como Grupo Nutresa, como Cementos Argos, como Grupo Bancolombia. ¿M? Y pues para hacerles corto el ejemplo, mis hijos han tenido rentabilidades, porque ellos tienen su portafolio, yo también tengo mi portafolio, mis hijos han tenido rentabilidades del 25% y yo en una vez logré rentabilidades del 33%. ¿M? Pero eso no es suerte, eso es sabiduría, paciencia e inteligencia emocional. Y eso viene de parte de Dios, ¿sí? La primera mejor inversión que nosotros podemos hacer es empezar a pagar todas nuestras deudas. Cuando hemos terminado de pagar todas nuestras deudas, ahí sí empezamos a invertir. Entre otras, ¿en qué sí podemos invertir? Y pues con algunos de nosotros que ya hacemos parte de vida plena en un todo, tenemos un proyecto empresarial con baja inversión en la que invertimos en productos de consumo masivo y de uso repetitivo que usamos en nuestra casa y lo usan otras personas. A partir de que lo usan las otras personas, nosotros tenemos rentabilidades entre el 3% hasta el 25%, dependiendo cómo la persona se conecte. Si se conecta como cliente o si se conecta como constructor. Y a partir de ahí, nosotros tenemos rentabilidades entre el 3 y el 25%, utilizando nuestro tiempo no productivo. ¿Mm? Entonces, eso te lo puedo contar un poquito con más calma, Víctor, cuando nos tenemos esa cita para que conversemos personalmente, ¿sí? Eh, pero Espectacular. el principio, y eso lo vamos a ver en la clase de aquí a dos clases, vamos a ver el principio de invertir en cosas que se multipliquen. ¿Mm? Eh, Termino contándoles pues que mi esposa y mis hijos y yo hemos empezado a utilizar estos principios y hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras finanzas. No estamos como quisiéramos estar, pero vamos en el camino, ¿sí? Como decía al principio, eh, rico no es el que tiene mucho dinero, sino rico es el que ha limitado su gasto. ¿Mm? Ha limitado su gasto y está construyendo flujos de efectivo. Mi esposa y nosotros estamos limitando nuestro gasto y construyendo flujos de efectivo. ¿Para qué? Para lograr lo que les presentaba al principio, hacer que el dinero trabaje para nosotros. Bueno, mis queridos. Esto fue todo el espacio de hoy. No se pierdan, dentro de 8 días vamos a tener un capítulo maravilloso que vamos a ver invertir en cosas que se multiplican. Se me olvidaba una cosa. No se me vayan, por favor, que se me olvidaba una cosita. ¿Mm? Eh, el hombre más rico sobre la tierra, eh, según la Biblia, es Salomón. Cuando Salomón fue a reinar, Cuando Salomón fue a reinar en Israel, él se sintió tan asustado que no sabía cómo manejar lo que iba a manejar. Entonces le dijo a Dios, ¿cómo voy a administrar lo que tengo que manejar? Entonces, él no pidió plata, él no pidió vencer a sus enemigos, él pidió sabiduría, pidió sabiduría. Vamos a tener un evento de sabiduría el 18 de mayo. Los invito para que lo escuchemos.
Hola familia, somos Edgar y Lucy Mora. Les saludamos desde la ciudad de Bogotá y les contamos que somos ingenieros químicos, emprendedores de hace 29 años y que conocimos este emprendimiento en la bella ciudad de Cartagena. Allá comenzamos y estamos felices de volver a compartir un poquito contigo estos años de experiencia, a darte claves para que tú también logres una vida diferente y éxito en tu emprendimiento. El próximo 18 de mayo te esperamos, Cartagena. Normalmente, eh, Edgar y Lucy Mora han construido un proyecto empresarial a través de la educación, como la que les acabo de mencionar, que hoy en día está facturando más de $1 millón anuales. Facturación de $1 millón al año, con ingresos para ellos por encima de los 300 millones de pesos anuales para ellos. ¿Sí? Normalmente, aprender de una persona que factura más de $1 millón podría costar alrededor de 300, 400 mil pesos un seminario con esa persona. Para nuestra organización solamente vale 60.000 pesos, pero si usted se conecta por primera vez, el tiquete le vale 30.000 pesos. Y no importa que usted no esté en Cartagena, usted se puede conectar a través de un link privado y que perece, o sea, es un link temporal de Facebook que no va a estar disponible para siempre, sino solamente por unas horas, y es un link en un grupo privado de Facebook por 30.000 pesos. Invertir 30.000 pesos para escuchar a un empresario que ya factura $1 millón, yo creo que vale la pena, ¿sí o no? Definitivamente, claro que sí, la mejor inversión que podemos estar aplicando en esta noche. Entonces, los invito para que el 18 de mayo nos conectemos todos a ese seminario. Es a las 5 de la tarde, transmisión por Facebook para cada uno de nosotros desde nuestros hogares, ¿sí? El rey Salomón le pidió al Señor sabiduría, ¿sí? En este libro de la espiritualidad del éxito dice una cosa maravillosa. Cuando usted persigue la prosperidad, ojo a esta última perla, cuando usted persigue la prosperidad, la aleja. Cuando usted persigue la prosperidad, la aleja. Todo el que se quiere hacer rico no lo logra. Dice todo lo contrario. Dice, cuando usted persigue la sabiduría, la riqueza viene como resultado. Y eso es lo que hacemos en Vida Plena. Nosotros perseguimos la sabiduría a través de personas que ya son sabias y la riqueza va a venir como resultado. Jesús mismo lo dijo, busca primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Y el reino de Dios es sabiduría. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario. Santiago, qué pena que te vuelva y te interrumpa. Eh, yo la verdad estoy maravillado con la charla de esta noche. Siento que me alimentaste tanto en sabiduría que no tengo cómo agradecértelo. Gloria a Dios. Adiós, gracias. Emma, buenas noches. Me presento, Carlos Javier. Te hago una consultica y no sé si de pronto lo hayamos manejado en el tema, y es ¿qué hacemos cuando nuestros gastos son más de lo que nosotros ganamos? En base a, pues, como el ejemplo que hiciste con la manito, listo. Un, un porcentaje va para el diezmo, la ofrenda, el ahorro y la inversión, pero ¿qué pasa cuando mi gasto abarca más de lo que yo gano? Muy buena pregunta, Carlos. Muy buena pregunta. ¿Desde dónde te conectas? Cuéntame. Desde Medellín, te conozco pues por carita porque nos hemos visto en estos dos eventos de Band of Brothers. Ah, Entonces, ahí, buenísimo, Carlos. Buenísimo. Bienvenido. Mira, Carlos, una gracias. muy buena pregunta y te cuento que yo he estado ahí. O sea, yo me leí este libro en 2014, ya tenía 30 y puya de años. Así que yo he estado ahí. ¿Mm? Entonces, en el libro nos muestra una fórmula de ir limitando cada día más el gasto. ¿Mm? Y empezar con un proceso de 80-20.
pero pues te invito a que te conectes en estas siguientes sesiones para que lo sigamos experimentando. Pero, y para que sigamos viendo cómo se logra esa parte. Lo primero que yo hice fue separar siempre el diezmo. Siempre separé el diezmo porque yo aprendí desde muy pequeño que si yo ponía a Dios primero, Él me iba a poner en prioridad. Entonces yo eso sí no lo toqué. Ya no diezmaba el 10%, sino que yo diezmaba el 3%, pero siempre ofrendaba la generosidad. Trataba de que siempre tuviera algún camino de generosidad, porque eso es lo que Dios empieza a ver en mí y darme para administrar más. Entonces no ofrendaba el 10, ofrendaba el 3%. Eh, y todo lo que es para ahorro e inversión, empiezo a canalizarlo la mayor cantidad a pagar deudas y por otro lado a generar ingresos extras, ¿sí? La gran mayoría de nosotros tenemos a veces tiempos productivos que no, o tiempos no productivos que los utilizamos para ver Netflix, para hacer otro tipo de actividades. Entonces yo empecé a buscar un ingreso extra, ¿sí? Y a través del emprendimiento empezamos a traer ingresos extras. ¿Qué empezamos a hacer? Y mi esposa y mis hijos pueden darse cuenta de eso. Dejamos de ir a restaurantes. Hombre, tocó dejar de ir a restaurantes por un tiempo, no importa. Aquí en este libro nos muestra una persona que construyó una fortuna grandísima dejando de ir a restaurantes. ¿Qué empezamos a hacer? A hacer un presupuesto. En esta agendita que tengo por acá, todos los meses escribo un presupuesto. Y es muy triste porque a veces mi esposa me dice, mi amor, hay que pagar eso. Le digo, mi vida, ¿está en el presupuesto? No, mi amor. Entonces no lo usamos. ¿Sí? Y ese presupuesto lo usamos como pareja lo construimos. Y hemos visto la fidelidad de Dios porque a veces nos damos cuenta que llegó dinero de donde no nos imaginábamos, ¿sí? En un día estaba yo en mi tiempo de oración, estando con Dios y no sé qué, y ya me iba a poner a trabajar cuando recibí una llamada y me invitaron a dar una sesión en una ciudad súper valiosa y Dios trajo un recurso ahí que yo no estaba esperando. ¿Sí? Dios trajo un recurso ahí que yo no estaba esperando. Entonces, lo que quiero decirte, Carlos Javier, es que hay esperanza para vos y tu familia, ¿sí? Jesús dijo que si somos fieles en lo poco, nos va a poner en lo mucho. Empieza con algo, como yo empecé con algo. Y yo sé que Dios te va a dar la capacidad para multiplicar todo lo que Dios te da. Listo. Muchas ¿Sí? gracias, Sebas. ¿Tiene Eh, sentido, Carlos? eh, sí, sí, súper, muy bien.